Hola familia de Eleva Fan, somos Jorge y María Collado y bienvenido a tu Eleva Fan Podcast donde elevamos a tu familia. Bienvenidos a todos, aquí estamos de nuevo juntos, Jorge y María Collado, listos, preparados, ansiosos para compartir información contigo. Sé que tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho aquí de qué conversar, de qué dialogar y estamos aquí de nuevo preparados para compartir algo contigo. Sí, como ustedes saben, nosotros nos enfocamos en familia, crianza de tus hijos y la parte financiera. Hoy en este podcast en particular quiero hablar de un tema que sé que va a ser bien necesario porque nosotros pasamos por esto, y es cuál es la diferencia entre la escuela pública o el sistema de escuela pública versus el sistema de escuela privada o colegio privado, y cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Mi amor, pero antes de que hablemos de eso, ¿qué tal si hablamos un poco sobre los talleres que hemos estado teniendo en privado en nuestra comunidad? Porque sabemos que ya estamos nos falta que uno más quizás para hacer. Y estos talleres hemos hecho ya, vamos a hacer un total de 7 talleres, han sido fenomenales. Te lo voy a decir por qué, porque los temas han estado candentes. El que hicimos, este último que hicimos, siento que las personas aprendieron mucho, que estaban realmente sentían que les estábamos asistiendo, ayudando a resolver un problema. Y de allí salió de que vamos a hacer algo en persona, vamos a hacer un taller de 3 días, en 3 días en persona. Vamos a hacer un evento, así que pendiente por aquí porque lo vamos a poder promover con tiempo para que te registres, para que vayas, para que vengas y aprendas junto con nosotros. Sí, así que si no eres parte de nuestra comunidad de Eleva Fam, a través de nuestro canal de WhatsApp, te invitamos a que te registres, a que seas parte de esa comunidad, porque esas son las cosas que te estás perdiendo si no eres parte de nuestra Sí, comunidad. y por ahí es que ponemos todo, o sea, no lo ponemos necesariamente por las redes, sino por nuestra comunidad, es que te vas a dar cuenta de la fecha, del lugar, de dónde, del link y todo lo demás. Sí, entonces regístrate y sé parte de nuestra comunidad. Bueno, Así mi es, amor, así es. entonces, Entonces, entrando en el tema de que vamos a hablar ajá, de hoy, yo sé que este tema de la educación, ¿verdad? Estamos hablando de educación y vamos a hablar de la educación de nuestros hijos, de la educación privada a la educación pública, ¿verdad? Yo sé que en nuestros países quizás es algo muy común, pero aquí en Estados Unidos la mayoría tiende a simplemente usar el sistema público para educar a sus hijos. En la escuela privada lo ven como que no es necesario, aquí las escuelas son seguras, eso no es necesario, aquí las escuelas son buenas, eso no es necesario. Y eso era lo que yo pensaba, porque la estaba comparando con las escuelas públicas de nuestros países, ¿verdad? Pero hay una realidad que quizás tú no te estás dando cuenta de que aquí hace también una gran diferencia si tú tomaras la decisión de poder ofrecerle a tus hijos la oportunidad de que estudien en escuela privada. Y sabemos que no es algo que todo el mundo puede hacer, ¿verdad que no? sí, no todo el mundo lo puede hacer, es una inversión, pero vale la pena y vamos a hablar un poquito más de eso. Yo quiero hablar primero, empezar por qué el sistema público, por qué las escuelas, ¿verdad? Porque yo empecé a estudiar un poco este tema de dónde nacieron las escuelas, y hace 250 años atrás no existía un sistema escolar. Prácticamente el que estudiaba era porque o iba un maestro a la casa de esa persona o de ese estudiante, porque el papá invertía, o iba ya luego a una universidad luego, ¿verdad? Pero no había un sistema público así donde iban 30, 40 estudiantes en diferentes grados a diferentes pupitres o a diferentes clases, ¿verdad? No existía ese sistema. Entonces, ¿qué pasa en la historia? En la historia hay algo que se llama era agrícola, que era prácticamente lo que son personas que trabajan la tierra, ¿verdad? Y en ese momento no había escuela. Yo me acuerdo que cuando hablaba con mis abuelos en ese momento, ellos nunca fueron a la escuela. Ellos lo que hacían era desde una pequeña edad, era trabajar la tierra. Eh, pero ya en ese momento estaba entrando lo que se llamaba la era industrial, ya en los años 1920, 1940, por ahí. Entonces la era industrial, lo que estaban fomentando todos los gobiernos era: tus hijos deben de ir a la escuela, deben de ir a la escuela. Entonces, nuestros abuelos le enseñaron a los papás que tienen que ir a la escuela. Y ahí entonces nuestros papás normalmente ya sí empezaron a tener esa educación escolar. Ahora, ¿por qué en la era industrial querían que tantos estudiantes fueran a las escuelas? Porque
lo estaban ya metiéndole en la cabeza, Preparando. preparando la disciplina, preparando para que siguiera un horario, preparando para que aprendieran a seguir instrucciones de un maestro, porque lo estaban preparando para la fuerza laboral, ¿verdad? Correcto. Y en la era industrial fueron compañías como Ford Motor Company, crecieron, como compañías como Pampers de los pañales, compañías que necesitaban Food mucho, chains, las cadenas las alimenticias. cadenas necesitaban muchos trabajadores que siguieran instrucciones y que siguieran un patrón. Sí, Y- porque antes déjame un minuto para antes de que continúes, para entrar un poco en contexto, porque si nosotros vemos que antes, ¿verdad? No existía en las escuelas, es porque el mundo se va condicionando a lo que va necesitando las Exacto. industrias, ¿verdad? Entonces, en ese momento, sí, que me estás diciendo es que como no había esa industria, no existía. La única industria que estaba era la de la agricultura. Exacto. Entonces, en el tiempo de la agricultura, lo único que se necesitaban eran esclavos para que trabajaran la tierra, ¿verdad? No se necesitaba una No educación acá educación. más Entonces, por eso avanzada. la educación no existía. Exacto. Ok, La educación masiva correcto. existía, pero como te dije, el papá tenía que pagarle a un maestro para que fuera a la casa, era más privada la educación y obviamente pagarlo en una universidad. Sí, no, y no todo el mundo tiene acceso a eso. Al abrirse la educación pública, todo el mundo tiene acceso a la educación pública sin costo, pero era porque en esta era industrial vamos a necesitar todos estos trabajadores Empleados. Ujú. que necesiten construir cosas, ¿verdad? Entonces, hoy en día, lo que estamos viendo es una era de la informática, era Está de la cambiando ya información. nuevamente. Tú puedes autoeducarte con el internet. Hay muchas opciones, ¿verdad? No necesariamente ir a la escuela. Inclusive hoy día estamos viendo cómo las escuelas también han cambiado demasiado, porque no es solamente ir a escuchar a un maestro y aprender de una clase. Las escuelas están siendo instrumentos también de qué le ponen, qué ideologías le están poniendo a tus hijos en esa escuela, ¿verdad? Principalmente en la pública, ¿verdad? Y eso era uno de los temas que nos vamos a enfocar a hablar en el día de hoy, porque es importante que tú sepas que desde los años 1800, 1900, el gobierno es quien ha decidido cómo debe de ser el sistema de escuela público basado en lo que el gobierno quiere que tú te conviertas cuando ya tú Así tengas la es. mayoría de edad. Así es. Entonces, cuando hablamos de la escuela pública, estamos hablando que la escuela pública está diseñada para ir moviendo la economía, ¿ok? Está diseñada para que se vaya moldeando junto con lo que el gobierno está planificando, junto con lo que el crecimiento de la economía. Y nosotros, y eso que dijiste ahorita de que las escuelas públicas han cambiado en algunas cosas, muy pocas, que lo que más han cambiado es en esto de la ideología, pero realmente la educación no ha cambiado. O sea, la educación sigue siendo la misma, Sí. matemáticas, ciencias, estudios sociales, y el mundo ya cambió. O El sea, método es igual. el mundo cambió y la educación no ha cambiado. Adivina, analiza algo. Si el mundo cambió y la educación no ha cambiado, significa que están preparando a los niños para una industria que no existe ya, Sí. que está en decadencia, de que ya no va a existir. Y cuando nosotros vamos al origen de las cosas, nosotros podemos entender y poder tomar decisiones con mayor claridad y decisiones firmes. Porque es que si nosotros no nos tomamos la tarea de ir al origen de por qué algo existe, para qué está diseñado, entonces tú nunca vas a saber si es la mejor decisión o no. Y por muchos años, Jorge, tú y yo fuimos personas que no pensábamos, no íbamos al origen de nada, simplemente nos dejamos llevar de lo que todo el mundo hacía. Íbamos así como dicen, como vaca para el matadero. Lo que todo el mundo hace, para allá nos vamos, ¿verdad? Pero hay que parar, hay que detenerse por un momento y hacer esto que estás haciendo, escuchando este podcast para que te eduques, para que podamos tomar mejores decisiones. Sí, entonces el método no ha cambiado. El método es, voy a la escuela de 8 de la mañana a 3 de la tarde, hay diferentes clases, diferentes materias, escucho a un maestro, tengo que hacer lo que el maestro me diga, si no lo hago me meto en un problema, eh, me van a rankear a través de exámenes de la A a la F o de un 100 hasta 60, 50%, Ujú. y basado en eso va a determinar qué tan buen estudiante yo soy.
basada en eso va a determinar qué universidades puedo aplicar, y eso no ha cambiado y ha sido así por muchos Sí. años. Sin embargo, eso no determina tu futuro, porque hay muchas personas que no han terminado la escuela, y ojo, con esto no quiero decir que no vayas a la escuela, pero que no han terminado una educación escolar o una educación superior y se han dado exitosísimos con sus negocios o han hecho cosas grandes en este mundo. Entonces, n- la educación escolar no va a significar tu éxito, no va a significar de que tú tengas éxito o no. ¿Te va a dar herramientas? Sí. ¿Vas a aprender de habilidades? Sí. ¿Vas a aprender a nivel intelectual saber un poco más de cosas? Totalmente. Pero no es Sí. la única manera, es lo que queremos que sepa. Y yo Ujú. no sé si tú lo sabías, pero las primeras personas que fueron a la escuela, ¿sabes quiénes eran? Los esclavos. Los esclavos fueron las primeras personas que fueron a las escuelas. ¿Por qué? Porque recuerden que la educación pública no era para las familias pudientes, eran para los esclavos que trabajaban la tierra, pero ahora había que formarlos para que trabajaran en fábricas, para que Exacto. hicieran potes de lo que es la cadena alimenticia, para que hicieran materiales plásticos, porque entonces cambió la era y no había quien trabajara la nueva era. Entonces es bueno que nosotros entendamos la raíz de dónde nace, no como para que tú dejes de ir a la escuela y te voy a decir lo que sí puedes hacer, pero es para que tú empieces a buscar opciones, diferentes opciones de educación. Si tú, y no me quiero brincar, no sé si ya te ibas para allá o si ibas a decir algo más No, sobre dale. No, ya terminamos con la parte de la la educación. educación, la educación. Y esto es algo que nosotros hemos sabido ya desde hace mucho. Y por un momento dijimos: "¿So qué significa? ¿Que deberíamos dejar la escuela?". No, espérate, porque es que si tú dejas de ir a la escuela y no haces nada al respecto para educarte, vas a terminar peor, porque entonces ahora te metes en tu casa y ahora no vas a tener por lo menos los social skills que desarrollas en la escuela. Porque en la escuela, no importa dónde tú vayas, tú estás desarrollando tus destrezas sociales, porque tienes que aprender a comunicarte, a ponerte de acuerdo en el salón, a seguir una instrucción, o sea, algo estás aprendiendo, no te puedes ir a tu casa a hacer nada. Eso te va a ir peor de que estés en la escuela, ¿ok? Es para que sepas que deberías estar buscando opciones. Si tú eres una mamá, un papá que tiene niños pequeños y tú quizás no has considerado buscar otra opción que no sea la escuela pública, de eso te queremos hablar hoy. Porque nosotros no habíamos considerado la escuela privada, pensábamos que no era necesario, porque aquí estamos en un país safe, supuestamente, hasta que todo lo que está pasando en la escuela pública comenzó a pasar, ¿verdad? Pero nosotros no pensábamos que íbamos a poder nunca haber pagado escuela pública, porque sentíamos primero que no era necesario y después decíamos: "Eso es muy caro, yo no lo puedo pagar, we cannot afford it", right? Pero después nos dimos cuenta que era tan necesario que teníamos que hacer cambios en nuestra vida. Mira, hoy en día, si tú puedes pagar una escuela privada, debes de pagar una Y escuela si no privada puedes, para tus búscate un hijos. trabajo extra, pero paga la escuela Sí, privada. porque yo hubiese querido y María hubiese querido que nuestros papás nos hubiesen puesto en escuela privada después de haber sabido la información. Que la Correcto. escuela pública nos va a enseñar a que seamos los mejores empleados, a seguir un sistema, un patrón. Pero la escuela pública nunca te va a enseñar de liderazgo, nunca te va a enseñar de, de Comunicación. comunicación, a hacer mejores cosas. Y nosotros vemos cómo la escuela privada que están nuestros hijos ahora mismo, no solamente le enseñan las materias básicas que tienen que aprender, pero le enseñan a dar lo mejor de sí mismo. Le enseñan habilidades de comunicación, le enseñan habilidades de liderazgo. Hay clases electivas que tienen que ver con todo eso. Eso no existe Hablar en en la escuela público. privada, en la Hablar escuela en pública. público. Hablar en público, que pierdan ese miedo, que son habilidades que le van a ayudar a ellos a ser mejores A personas y a debatir. desarrollarse más, a Debating. hacer preguntas, a no quedarse callado cuando le dicen algo, a preguntar por qué. Esas son cosas importantes que ellos necesitan desarrollar y mientras más temprano lo desarrollen, Mejor. más éxito van a tener en un corto plazo. ¿Tú sabes cuánto tiempo nos tomó a nosotros desarrollar esas habilidades? Porque Jesús. no las sabíamos. Así es. Ya teníamos 20 años, 25 años de edad, no sabíamos que uno necesita todas estas habilidades para poder crecer en la vida y gracias a que nosotros entonces tuvimos que autoeducarnos con libros, pudimos adquirirla, pero si ellos lo pueden adquirir a los 12, 13, 15 años de edad, ¿cuántos años tú le estás ahorrando a ellos de trabajo allá afuera? Y si no quieres hacer el sacrificio económico de pagar una escuela privada, entonces hazlo tú, pero hazlo, ¿verdad? Porque si tú no puedes pagar una escuela privada, entonces haz homeschooling.
Enséñale tú a tus hijos. Y yo sé que muchos de ustedes quizás no conocen el sistema de homeschooling. Yo sé que hay muchas personas que tienen el concepto erróneo de homeschooling. Lo primero que dicen es, ay, no, es que eso lo va a encerrar, se van a deprimir, no van a tener amigos. Hagan la tarea y busquen la información para que ustedes entiendan el sistema de homeschooling, porque el homeschooling tú lo puedes hacer como tú quieras. La escuela en El, la casa. la escuela es en casa, homeschooling, primero tú coges el sistema, hay muchísimos, hay privados, hay públicos, hay unos que son basados en la fe que tú tienes, y no solamente eso, hay club de niños que son homeschooling, donde se reúnen 2, 3, 4 veces a la semana, o sea, para que puedan todavía seguir desarrollando las destrezas sociales. Pero es que mucha gente hablamos desde sin el conocimiento porque nos estamos tratando de excusar. Porque lo más fácil, ¿qué es lo más fácil, mi amor? Mándalo a la escuela pública. Miren, yo tenía la escuela pública al lado de mi casa, literal, caminando. Y yo manejaba 45 minutos a una escuela privada. Lo más fácil hubiera sido, camina, vete para la escuela. Yo te miro de aquí porque lo podía mirar desde la casa para que llegara a la escuela y llegara bien. Eso era lo más fácil, ¿verdad? Para no manejar, para dormir más, pero no necesariamente lo mejor para los hijos. Y nosotros como padres, si tú decidiste ser padre, tú deberías estar dispuesto a sacrificarte por tus hijos. Y nosotros estamos intencionalmente con esto, porque es que después los niños no salen como tú esperabas, no hacen lo que tú esperabas, y te estás, ay, Dios mío, y echándole la culpa a los muchachos. Ay, es que ese hijo me salió tan mal, Educado, mal educado, me salió tan malcriado. malcriado, me salió delincuente, me salió... Y tú no te diste cuenta que tú aportaste a eso, porque no te detuviste a buscar y a informarte, a educarte, para ver cómo lo podías hacer diferente. Y a nosotros, la escuela privada ha sido nuestra opción, porque nosotros no hemos estado dispuestos a decirle, bueno, homeschooling, no, bueno, si está el dinero, vamos a pagarlo. Pero si nosotros no tuviéramos el dinero, y esto es en serio, si nosotros no tuviéramos el dinero para pagarlo, yo me quedaría en mi casa haciéndole homeschooling a mis hijos. 100% recomendado. No tienes el dinero, sacrifícate. Que uno de los dos nada más trabaje, así tenga 3 trabajos. Pero la educación de los hijos es importante. Y lo otro es que con la escuela privada hay becas que tú puedes aplicar. Hay becas a través del Estado, a través Correcto. del ingreso de tu hogar, te pueden decir qué cantidad te pueden dar para esa educación privada. Hay becas por ser inmigrantes y por ser hispanos. O sea, hay Correcto. diferentes becas que si tú empiezas a hacer a buscar la información, tú te puedes educar. Y cuando vienes a ver lo que tienes que pagar una mínima parte para esa educación privada. Hay becas que si tú puedes comprobar que tu hijo se siente incómodo en la escuela pública porque se siente bully, te dan una beca para que te ayude a pagar esa escuela. Hay becas para niños que tengan una deficiencia escolar. Si tu hijo es un niño F, D, que no supera, necesita una mejor educación, te dan una beca. O sea, hay tantas oportunidades, recursos en este país, pero no hacemos la tarea, Sí. ¿verdad que sí? Y es para mí una responsabilidad como padre invertir en el futuro de nuestros hijos. En el podcast pasado hablamos del bebé millonario y cómo tú puedes invertir en el futuro de tus hijos a nivel financiero. Hoy te estamos diciendo cómo invertir en el futuro de tus hijos a nivel académico, a nivel de habilidades que le van a ayudar a ellos a estar preparados para el mundo que ellos Sí. van a tener. Yo he visto personas que me han dicho, no, es que yo no considero la escuela privada porque es que ellos no ofrecen transportación y yo no tengo que me lo busque para poder trabajar. Miren, señores, hay compañías que te ofrecen la transportación. Y si tú estás trabajando, significa que tú estás generando dinero. Entonces, ¿por qué no puedes pagar una compañía que te haga la transportación? Y si es que te falta, si tú estás negativo, sacrifícate. Ustedes saben cuántas veces nosotros tuvimos 2 y 3 trabajos a la vez para poder sacrificarnos, pero es que estamos muy cómodos, nos hemos acomodado en nuestra incomodidad, Sí, nos hemos acomodado en nuestra incomodidad y todos esos sacrificios son temporeros. claro. ¿Cuántos años tenemos para darle la oportunidad a nuestros hijos que tengan una mejor Sí. educación? Los niños después se van a casar, se van a ir de la casa y tú vas a poder liberarte de muchas Lo cosas. menos que tú quieres es que tus hijos repitan el mismo ciclo que sus padres tuvieron, Así ¿verdad? Si es. tú le puedes mejorar la vida a tus hijos para que tengan una mejor posición que tú, 20, 30, 40 años más tarde, eso es lo que tú quieres y eso va a contar ciertos sacrificios. María, hablaba un poquito de cuáles han sido los resultados. Nosotros tenemos a los hijos de nosotros ya en escuela privada por 5 años o 6 Sí, años. 5. ¿Cuáles han sido las cosas que tú has visto en el antes y después? Wow, wow. Déjame decirte, desde el primer año. ¿Qué año? No había ni pasado un año. Creo que habían pasado como 5 a 6 meses. Cuando hicimos el cambio, el hijo de nosotros, el mayor, eso fue impresionante. Yo recuerdo que lo que me hizo el clic para decir, este es el momento de pagar la escuela, porque no es que uno no lo quiere, es que tú estás
tú estás negociando. Ay, tú te dinero mensual, nosotros no estamos acostumbrados a pagar dinero por la educación. Entonces, como no estamos acostumbrados a pagar dinero por la educación, lo vemos como que es opcional. Y nosotros estábamos así como que, diantre, ¿de verdad será necesario? Pues nuestros hijos son buenos, eso no van a salir delincuentes. Esos son buenos, esos son buenos. Vamos a dejarlo así. No, mi amor, no. Y estábamos negociando pagar todo ese dinero. ¿Y sabes dónde fue que tomé la decisión? Me acuerdo que fue el COVID. Cuando ellos estaban educándose en la casa, viendo a sus maestras, Ay, ay, yo ay. vi los niños, ¿verdad? Ahí es que uno se da cuenta. Yo vi la maestra y a los otros niños, cómo era el diálogo, cómo se hablaban, cómo las maestras le hablaban. Era horrible, era horrible. Yo decía, ¿y qué es esto? Y esa es la maestra que está educando a mis hijos. Y esos son los niños que están alrededor de mis hijos. Ese muchacho que lo acabo de escuchar hablar malo, ese muchacho que acabo de ver cómo le faltó el respeto a la maestra, significa que mis hijos están influenciados y ellos van a creer que eso está bien. Tú sabes que, Jorge, este es el momento. Vamos a empezar a buscar la escuela porque lo vamos a cambiar. Y cuando recuerdo la decisión, porque mis hijos no querían, el grande no quería Sí, moverse de me escuela acuerdo. porque ellos tienen todos sus amiguitos. Y para ellos los amigos es lo único importante. Analiza si la escuela pública es mala, que los hijos, los niños de uno lo único que quieren es a los amiguitos. O sea, ellos no quieren la información, la maestra, no, 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 los amigos. Y eso fue una decisión difícil porque él no quería. Y nosotros, no importa que él no quiera, hay que hacerle entender con amor que esto es lo mejor para él. Me acuerdo que lloró, pataleó, le duró como 3 días la tristeza hasta que lo convencimos, mi amor, tú lo vas a entender, cuando tú seas más grande tú lo vas a entender. Y lo hicimos. Y déjame decirte, 6 meses después, recuerdo la llamada de la maestra del Nueva, que como era una transición nueva y sabíamos que era un nuevo estudiante, ella me llamó porque quería saber nosotros habíamos, cómo veíamos en él, qué estaba pasando en él, cómo lo veíamos, si sentíamos que emocionalmente él estaba estable. Y yo le dije a esta maestra, déjeme decirle algo, ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Mi hijo ha cambiado tanto, su actitud ha cambiado, su manera de hablar ha cambiado, su deseo de estudiar ha cambiado. Mi hijo no quería estudiar, Emanuel no quería estudiar, todas las notas eran malas. Mm. Y él ahora estaba enfocado en estudiar, tenía una motivación de estudiar que yo decía, pero ¿y cuándo esto pasó? Él llegaba a la casa y él se quedaba él estudiando, sin nosotros decirle nada. Y cuando fui entendiendo por qué ahora él está motivado, primero porque las maestras que tiene han depositado confianza en él. Las maestras lo que le hablan es de que tú puedes, yo creo en ti, naciste para cosas grandes. Los amiguitos con quien está en la escuela son muchachos que vienen de competitivos, son muchachos que quieren ser mejor. Entonces él se sintió challenge, se sintió retado, Retado. retado porque dijo, no, espérate, yo no me puedo quedar atrás porque como estos niños saben tanto y yo no sé tanto, ¿verdad? Y eso lo retó a él, a querer cogerle amor a estudiar y a saber, a querer tener conocimiento. Y esa fue la parte del conocimiento y lo otro es la parte espiritual porque nosotros buscamos una escuela que tuviese base, faith base, ¿verdad? Donde se estudie la palabra y que todas las reglas y que todo lo que enseñe sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y mi hijo, te voy a decir algo que me da vergüenza porque yo estoy en proceso de aprendizaje de la palabra. Mi hijo sabe más de palabra que yo. Sabe más, entiende más, conoce más de palabra en este momento que yo. Todas las semanas se tienen que aprender Todas las semanas un verso de memoria. Y no solamente eso, él se sabe la historia ahora de todo. Él entiende la Biblia cómo fue creada, quién es quién, por qué los fue. libros. Los libros, ay, no, no, no. Sí. Es impresionante. Y cada vez que han venido cambios en el mundo, que él ve cosas, él mismo lo analiza y dice, pero la Biblia no dice que esto se, this is not valid, this should not be. Es impresionante porque entonces a ellos les empiezan a sentir con el poder, con autoridad de representar lo que ellos creen y que la gente se lo tiene que respetar. ¿Sabes por qué? Porque están en un ambiente donde es el mismo ambiente. Y no hay nada más significativo para nosotros que donde nuestros hijos con quienes están pasando tiempo, Eso. a quién escuchan, con quién se están mentoreando, qué están escuchando. Y no es que es perfecta, déjame decirte algo, porque en todos lados hay gente que no debería estar ahí, pero la mayoría siempre tiene más influencia. Y allí la mayoría de los muchachos están conectados en lo mismo. Tienen padres y familias que les importan sus muchachos. Y ha sido transformador verlo. Señores, con quien tú involucres a tus hijos,
así se van a convertir. Así es. Si están con personas en un nivel más alto que ellos, en un nivel donde lo van a retar, tu hijo se va a convertir en una mejor persona. Si necesitas información de cuáles son las mejores escuelas Becas, le podemos privadas, las comentar un link. becas, escríbenos, deja tu comentario acá en nuestro canal, escríbenos con mucho gusto. Si estás en la Florida, te podemos dar esa información, te podemos dar los recursos, dónde ir, dónde hacer tu investigación. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Comparte este video con alguien más que le pueda ayudar, alguien que quizás se queje de que sus hijos sacan malas notas, de que sus hijos no saben qué hacer. Comparte esta información, que yo sé que podemos impactar cada uno de nosotros, a nuestras familias, y te insto a que sigas elevando a tu familia y la educación de tus hijos. Así es, toma la responsabilidad tú. Sacrifícate, dale la oportunidad a tus hijos de ser mejores. Está en tus manos, papá. Está en tus manos, mamá. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.